Buenas tardes, Día Político por TSI. En el año 2015, las calles de Guatemala pidieron a gritos la instalación de una comisión internacional que luchara contra la corrupción y la impunidad. La misma se instaló meses después, llamada como la CICIG. Esta CICIG tuvo en su entorno muchos trabajos de investigación, para unos parcializados, para otros de mucha profundidad para combatir la corrupción y otros delitos de crimen organizado. Sin embargo, no llenó las expectativas en su lucha por muchas razones, Hago este marco porque Honduras también puja y que se firmó un memorándum de entendimiento entre ONU y la presidenta Xiomara Castro en busca de instalación de una CICI en el territorio hondureño, con dientes, con músculos, con fuerza, que no sea igual al trabajo de la Maxi, que en su momento también realizó investigaciones en Honduras, pero que no logró los objetivos para muchos deseados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el territorio hondureño. Bien, esta tarde yo he invitado a don Carlos Sabino, nacido en Buenos Aires, Argentina, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y también doctor de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado 25 libros y en su último libro, él escribió acerca de la CICIG, experimento o conspiración. Yo lo saludo aquí en Día Político. ¿Cómo está? Mucho gusto. Es un placer saludarlo. Gracias, igualmente. Fíjese, doctor, que me interesa hablar con usted porque los aciertos y estos desaciertos de CICIG, ¿cómo poder evitarlos, estos desaciertos en el caso de Honduras? Pero me gustaría que nos diera un análisis de lo que pasó con CICIG en Guatemala antes. Bueno, es largo. La CICIG empieza un poco antes. Sí. Empieza en el 2007. Correcto. Lo que estaba haciendo era preparando el terreno para esa acción, como decía, de dientes y uñas, capaz de... Pero la CICIG nunca tuvo ese poder de acusar, sí de investigar y de asesorar. Ahora la CICIG fue rebasando ese poder en la práctica, presionando a la elección del fiscal, de jueces, creando nuevos juzgados, etc. La experiencia de 2015 fue un caso excepcional, diríamos. Un caso en que el pueblo, la gente, la ciudadanía salió a la calle a protestar contra un gobierno al cual estaba enfocada también la CICIG. Correcto. O sea, fue como una confluencia, digamos así. Pero antes de eso, la CICIG había participado en algunos casos, había reformado el sistema en una forma bastante callada. Y después de eso se lanzó contra varios expresidentes, incluso el presidente en funciones, por un tema menor, un tema que era una falta administrativa de su hermano. La gente empezó a sentir, bueno, la gente nunca estuvo con la CICIG. La CICIG acompañaba de algún modo el interés de la gente. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, que Jimmy Morales, con bastante críticas y algo de apoyo, acabó legalmente el mandato de la CICIG. Correcto. La gente no salió a defender a la CICIG, nunca salió a apoyar a la CICIG, salió contra el gobierno de Otto Pérez Molina, culpable o no, pero preso ya desde hace 7 años, sin nada concreto que haya dado la CICIG, a pesar de toda su gran investigación. Bueno, ¿qué ha pasado digamos ahí? ¿Cuál es el problema que creó la CICIG? El problema que es la tentación que puede tener Honduras hoy día de tener un organismo con amplias funciones. Sí. Un organismo con amplias funciones se convierte en una parte de lo que es la vida política del país. Y aquí llegamos a la idea de que, aquí no, en Guatemala, llegamos a la idea de que el último comisionado, que es un hombre político, porque ahora es un ministro en Colombia, el último comisionado estaba favoreciendo que la fiscal ganara unas elecciones y estaba apartando a los otros partidos. O sea, se politiza, porque no hay nadie del extranjero que sea tan extraño como un extraterrestre para decir que no se contamina con las redes políticas locales. Estamos hablando de don Iván Velázquez. Estamos hablando el último comisionado de la CICIG. Sí, señor, el colombiano. Ahora,
¿Cuál es el problema y que yo aconsejaría? Bueno, no aconsejaría, yo no soy quien para aconsejar, pero yo quisiera que los hondureños lo tomaran en cuenta. Para poder combatir la corrupción usted necesita un organismo fuerte. Correcto. Pero un organismo fuerte se convierte en el amo de la política del país. Entonces, estamos en una disyuntiva muy fea. El camino, la prueba que hizo Guatemala de darle poder, porque el poder que tenía, en un momento dado, yo diría entre 2015 o 16 y 2019 o 2018, que fue la figura número uno del país, tenía mucho más poder que el presidente y que cualquier elemento del poder judicial o legislativo. Se convierte en una especie de dictador. Todo el mundo temía a Iván Velázquez, porque con que Iván Velázquez lo señalara uno con el dedo, no estaba perdido. ¿Qué hacía la CICIG? Audiencias públicas, llamaba a todos los medios, incluso la gente popularmente la llegó a llamar jueves de la CICIG, porque aparecía el comisionado Iván Velázquez, Del Maldana, que era la fiscal, y ahí empezaban a hablar y a acusar a gente. Claro que después decían que no estaban juzgados, pero ya estaban juzgados ante la opinión pública. Ya la opinión pública creía que tal empresario era corrupto, que tal político. Ya eso no se podía quitar. Es decir, CICIG perdió su visión de perseguir el delito de corrupción, de impunidad, de crimen organizado en Guatemala, sin importar quién fuese la figura en ese momento, sin importar el interés político que pudo haber tenido también en esa persecución. O sea que yo diría casi como al revés, importando quién era, desembarazándose, quitándose los posibles enemigos políticos. No hizo nada contra las pandillas, no hizo nada contra el crimen organizado de los secuestros y extorsiones, no hizo nada contra la droga. ¿Hizo contra quién? Contra 2 o 3 expresidentes, contra ministros, contra posibles candidatos a la presidencia. E incluso el presidente actual estuvo preso casi un año por un juicio en que salió absuelto y él tuvo la suerte de salir de la cárcel. Ahora, ¿sectorizó entonces la investigación? Totalmente, la sectorizó. La sectorizó, se enfocó en lo que llamaron financiamiento electoral ilícito, que era una ley muy fácil de manipular porque está redactada en unos términos tan amplios que preocupa a todos. Se concentró en pequeños casos o algunos grandes que tenían que ver con las principales figuras políticas. O sea que lo que la gente percibió hacia el 2017-18 fue que, bueno, la CICIG tenía un poder político y era como si fuera un partido. Y eso le restó apoyo al final. Ahora, usted también hace en su análisis en este libro lo mediático que fue CICIG. Totalmente. De exponer temas, de exponer investigaciones, de exponer personalidades de la vida política, empresarial de Guatemala en su momento, pero que se quedó solamente en la exposición, porque muy poco llevó un curso legal hacia la consecución y penalización del delito. Lo que pasaba era esto, estaba la imagen mediática, publicitaria, y decían, X va a ser procesado por tal delito. Prisión preventiva. Esa gente quedaba presa. Ahora la investigación marchaba muy lentamente y hay muy pocos casos. La CICIG hizo 124, intervino directa o indirectamente en 124 casos. Los casos menores, algunos funcionaron, pero estos casos mediáticos importantes, prácticamente todo el mundo ha salido absuelto o está todavía ahí esperando juicio. 7 años, o sea, 4 años después de que se fueron. Y ha habido cambios ahora en todo el Poder Judicial, por supuesto. Y ahora esta gente está viendo las anomalías que cometieron. Ahora, doctor, no tener esa fuerza de perseguir y actuar penalmente contra delitos que investigó CICIG también pudo haber sido un punto en contra de su proceso de investigación en Guatemala, ¿cree usted? Sí. Porque solo se quedó en la investigación, pero no actuó penalmente, como es lo que se busca en Honduras con la CICIG. No, aquí realmente no es exactamente así, porque
esa investigación está hecha y los fiscales eran amigos todos de la CICIG. O sea que sí se llevó a los tribunales. Sí llegó a los tribunales, pero muchos jueces independientes, o casi todos, encontraron que la investigación no aportaba pruebas suficientes. Los expedientes eran de miles de páginas, pero ahí había transcripciones de conversaciones de horas, pero que no decían nada. Es decir, incluso el presidente Otto Pérez hablan del número 1 o de la número 2 que estaría, pero el número 1 no tiene por qué ser el presidente, ¿verdad? Puede ser el jefe de un... Total que están mal estructurados los casos. Ok, sí, porque el caso más sonado fue la línea. De ese estoy hablando, sí. ¿Verdad? La línea que vinculó inclusive hasta líderes religiosos de Guatemala en su momento, como se señaló. Pero bien, yo voy a la primera pausa y yo quiero que él nos aconseje a los hondureños, al gobierno de la República. En este sentido de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi, ya hay un memorando de entendimiento. Ha dicho don Edmundo Orellana, ministro de Transparencia, que hay que esperar que pase este año 2023 y que en el 2024, febrero, abril o marzo, se pueda instalar la CICI en Honduras. Ya regresamos. Doctor Sabino, yo se lo planteo así. Se busca hacer reformas constitucionales en el país porque hay acuerdos políticos antes de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, aunque no los conocemos abiertamente los hondureños, pero dicen los políticos que se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución, en el caso de la ley de Ministerio Público, para que la CICI tenga dientes, colmillos, músculos para investigar y acusar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo lo veo peligrosísimo, peligrosísimo. Cuanto más dientes y colmillos le da, más peligro hay de que ese ente entre como el dictador, digamos así, el omnipoderoso elemento de la política de Honduras. Y no sé a quién van a nombrar, pero puede ser que nombren una figura muy politizada como este señor Velázquez, una figura de izquierda. Mi comentario, le voy a decir, es una cosa que me perdonen los hondureños si no les gusta, pero yo se la comenté a la gente que me trajo aquí, de la Universidad José Cecilio del Valle, se lo comenté anoche. Miren, usted pide la CICIG y no sabe si el que va a terminar preso es usted. Es el único consejo que le daría a la presidenta del país. Porque al final Otto Pérez le dio todas las facilidades y ahí está. Y se revertió. Se revertió. Pues, es un organismo político y, por ejemplo, aquí hay 3 partidos. Cualquiera de esos partidos puede ser el enemigo de la persona que designen como comisionado. Y el enemigo puede ser la propia presidenta. Bueno, que hablen con Otto Pérez cómo fue el negocio. Entonces, ¿cómo debe de instalarse la CICI en Honduras? Bueno, yo creo que debería haber, bueno, en primer lugar, lo voy a decir claramente, yo no soy quien para aconsejar. Claro. Ni además no soy ni abogado, soy sociólogo e historiador. Pero dar poderes limitados, técnicos, específicos para algunas materias. Yo no creo que haya que cambiar la Constitución, sería un peligro, porque entonces el país perdería su soberanía, su autonomía, si dejamos que cualquier ente venga a investigar. Yo no creo que esa sea una buena medida por respeto a la propia identidad, a la propia soberanía del país. Mi opinión es que los hondureños deben resolver entre sí sus problemas. Es decir, es crear otro monstruo. Es crear otro monstruo. Porque digo esto, y aquí los hondureños sabemos cuando hablamos de monstruos de 3 o 4 o varias cabezas. y en el mundo también ya se entiende. Pero le pregunto esto porque entonces, ¿cómo queda la figura del Ministerio Público? ¿Cómo queda la figura del fiscal general de la República, del fiscal adjunto, del director de fiscales que hacen las investigaciones? Cuando entre un organismo internacional, que claro, que es la aspiración que tienen todos los hondureños, porque así se lo digo, hay una aspiración de que se investigue, porque no aguantamos a los corruptos en Honduras, doctor. No aguantamos a los que están robándose los dineros y el futuro de Honduras. No los aguantamos en el país. Hay que investigarlos, hay que denunciarlos y hay que acusarlos si es necesario. ¿Me entiende?
Pero ¿cómo queda entonces el Ministerio Público? Claro, es que una cosa es el fin y otra cosa son los Correcto. medios. Yo estoy en contra y yo comprendo que la gente quiere luchar contra la corrupción. ¿Es este sistema el mejor? Yo creo que no, lo que se demostró en Guatemala. No, porque crea una especie de corrupción paralela. Aquí lo que se necesitan es un apoyo al Ministerio Público, pero un apoyo sin poder. Y una selección adecuada y una, vamos a decir, una supervigilancia de la comunidad, de la sociedad, de los partidos, pero de las personas sobre los funcionarios públicos. Entonces, para usted, darle la oportunidad a Sisi en Honduras, como se plantea en estos momentos, Es peligroso. ¿es violentar la soberanía nacional? Sí. Bueno, no, tendría que conocer el texto, por eso le digo, pero hacer un cambio de constitución para permitir que un ente extranjero acuse penalmente a la gente, bueno, es una especie de casi de ser una colonia, vamos a decir. Y las experiencias siempre son malas. No, yo creo que es muy peligroso y usted está cediendo la soberanía y no sabe a quién se le está cediendo, a otro Iván Velázquez. No sabemos a quién va a designar la gente. O sea, nos situamos en una situación como de coloniaje. Bueno. Entonces, ¿usted le recomienda a la presidenta de los hondureños que que se revele bastante este memorándum de entendimiento, cómo están las cosas? Claro que... Y que tenga mucho cuidado al momento de firmar este que convenio. tenga cuidado por ella misma, yo diría. No, porque por cualquier cosa, mire, si uno cambia la ley o favorece un cambio de ley, más una constitución, siempre se puede enjuiciar a la gente por algo. Sí. Rebuscadamente, como se hizo con Jimmy Morales, o por cosas reales. No sabemos. Pero si quieren perseguirte, te persiguen. Incluso por la parte impositiva, por cosas así que son problemas administrativos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Usted está de acuerdo entonces que se instale Sisi, que investigue, que presente las pruebas, pero que sea el Ministerio Público el ente acusador de estos casos? Claro, pero con dos salvedades. Primero, que no haya influencia de la Sisi sobre el Ministerio Público. Porque si Iván Velázquez tenía a Tel Maldana y le prometió despejarle el camino para que ella fuera presidente, bueno, ese fiscal ya deja de ser independiente. Ahora, en su libro, doctor, la CICIG, Experimento o Conspiración, usted tiene una conclusión. Se la voy a leer. Permítame. Usted dice, nada perdurable, dejó atrás de sí, o sea, de ser de sí, la CICIG. Pero de acuerdo a todo lo relatado en los capítulos precedentes, puede penarse también que hubo algo más que un proyecto de combatir las IACs o de luchar contra la corrupción, que la CICIG era un arma política para incidir de un modo directo en la modificación del Estado guatemalteco. ¿Por qué resume usted esto en su libro? Bueno, por la forma en que fue dirigiendo sus actuaciones, por la forma de perseguir a todo el equipo fundamental del presidente Otto Berger, del presidente Arzúa anterior, que era alcalde, por la forma de perseguir a todos los políticos, de aceptar incluso la idea de quienes no querían elecciones, de ir contra el presidente por un rasgo menor. Es decir, puede haber habido una o varias conspiraciones para cambiar el país. Para eso necesitan también una constituyente. Y ahí estaba, ellos quisieron cambiar la constitución, fue un proceso accidentado, metieron muchas cosas que la gente no aceptó, los diputados, pero sí, yo lo dejo ahí en el aire, no acuso a nadie, correcto, porque no tengo pruebas contra nadie, pero sí, la visión general del proceso es esa, querer cambiar el país. Y ya no es la primera vez, ya sí, con los acuerdos de paz se quiso cambiar el país y la ciudadanía los rechazó abrumadoramente. Mire, uno de los puntos que tiene el partido que está en el gobierno en estos momentos, doctor, yo sé que ya por el tiempo usted tiene que viajar hoy mismo, sí, sí. Pero uno de los puntos que tiene el partido que está en el gobierno es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese es un tema... No renuncia.
el Partido Libre que está en el poder no renuncia a hacer este tipo de llamamientos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree Miren, yo no puedo hablar de la política hondureña Sí. realmente. Le digo, viví en Venezuela unos años y el cambio de la constituyente fue muy negativo, muy negativo. O sea, y la constituyente de Chile fue un fracaso realmente. O sea, no me parece a mí que sea una medida muy efectiva, pero hasta ahí lo dejo. Si el partido de gobierno piensa que sí, pues bueno, avance en eso. Importante sería decir qué es lo que quieren cambiar de la Constitución y en qué nos va a mejorar, ¿verdad? ¿En qué nos va a ayudar? Exacto. Bueno, doctor, Bueno, gracias. un El placer doctor estar Carlos Sabino, nacido en Buenos Aires el 24 de julio de 1944. Exactamente. Actualmente doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por haber atendido esta invitación en Día Político por TSI, doctor. Gracias por sus apreciaciones. Nos va a servir de mucho y creo que también va a guiar un poco la mente de los hondureños y de quienes aspiran traer esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Feliz viaje, doctor. Gracias, muy amable. amable. Pausa. Yo quiero concluir diciendo esto. Si la experiencia en Guatemala de la instalación de la CICIG para muchos fue un fracaso, hombre, hay que tomar lo bueno y aprender de lo malo para que cuando se instale la CICI en Honduras, que es la aspiración de muchos sectores, venga con todas las condiciones para hacer una profunda investigación de estos delitos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado en el territorio hondureño. Y que a la vez el Ministerio Público de Honduras, que ya se va a tener un nuevo fiscal general, un fiscal adjunto, un director de fiscales, aunque los políticos están inventando crear una figura más de fiscal adjunto o de elevar a rango constitucional el tema de director de fiscales, porque esos son los acuerdos que han llegado, que al fin este Ministerio Público pueda también hacer las acusaciones con los argumentos y con las pruebas contundentes, reales, de quienes se señale por estos delitos en el territorio hondureño. Ya no aguantamos los hondureños tanta corrupción, tanto dinero que se drena para favorecer a ciertos grupos en el país que se han aprovechado de la política para estos términos. Hasta aquí el programa. Que pase usted una feliz noche.